Che, amigo, ¿y qué pasó después de la pandemia? Y después de la pandemia, nosotros nos mudamos, después de la pandemia, eh, con un plazo corto a la fecha más importante del año. O sea, teníamos la fecha que se avecinaba más importante a nivel venta comercial, que era el Día del Padre. Tremendo. Y me acuerdo que nos daban las fechas para mudarnos una semana antes, 10 días antes. Y estaba la duda, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Fe ciega, fuimos, preparamos todo. Todo lo que había que hacer. Fuimos a la casa y vos fíjate, llegamos a una casa vacía, sin muebles, sin nada. Imagínate que empezamos hasta tratar de trasladar lo que ya hacíamos en el garage a este lugar nuevo. Y nos pusimos en modo el dueño del McDonald's. Nos Claro. pusimos a diseñar de la forma más humilde, desde fibrones, papel higiénico, dónde iban a estar ubicadas las mesas y cada lugar para que el proceso en cadena sea más efectivo, para ahorrar tiempo y las personas. Todo eso sin haber nada. No, estábamos re... Súper divertido. Súper divertido. Absolutamente. Y nada, nos mudamos a Palomar y bueno, a encarar lo que fue el Día del Padre. Que el Día del Padre... Un antes y un después. Sí, pero imagínate que nosotros vendíamos, no sé, 100 picadas por semana vendíamos. Entre 300 y 400 picadas por mes vendíamos. Claro. Y ese día vendimos 500 en un día. Completamente fue No, un no había- proceso tremendo, ¿no? Creo O que sea, pasaron muchas cosas. El auge de la pandemia, de que la gente no salía de la casa y empezó a comprar más online. Total. Que la picada estaba en un momento de crecimiento. O sea, estábamos en el momento indicado. En el lugar En correcto. el lugar correcto en el momento indicado. Y llamamos a todo el equipo que alguna vez nos ayudó. Los reunimos todos para trabajar la fecha más importante, creo, en la historia de la picada. Fieles soldados. A todos los fieles soldados que alguna vez nos habían acompañado. Locura. Yo Y- recuerdo estar con planillas días hasta las 3, 4 de la mañana, que la producción que esté bien, que la logística, los envíos. Porque claro, nosotros, no te olvides, nosotros no repartíamos picadas por la zona. Nosotros no nos poníamos un límite geográfico. Entonces teníamos envíos a absolutamente todo Buenos Aires. O sea, Zona norte, zona sur, capital, zona oeste. sí. Y bueno, me acuerdo que en ese momento Lucho y Marco se encargaban, me acuerdo de los dos con una Una compu computadora cada cada uno Claro. de tanta demanda que habíamos empezado a tener y ellos se encargaban de hablar con los clientes, de pasar los pedidos y yo hablaba con ellos para justamente estar alineados con el tema de la producción. Como, bueno, che, hay que hacer esto y cómo venimos. Pero llegó un momento que, bueno, la gran fecha, que nos dimos cuenta que empezamos a hacer las tandas. Creo que sacamos la primera bien, que por decirte, sacamos 30 pedidos a la mañana, Sí. la primera tanda. Y ya la segunda tanda nos dimos cuenta que Algo estaba mal. los números no nos empezaron a dar. Que el segundo auto, por encima repartíamos con auto, ni siquiera con moto. Día del Padre fue una experiencia increíble. Recuerdo que los días anteriores a pleno no había reloj, se dormía 3 o 4 horas, se hacía todo lo posible, éramos un montón de personas. Realmente éramos un caos. Para mí no fuimos conscientes de la cantidad de cosas que hacíamos en ese momento. Mismo el Día del Padre, llegar a las 6 de la mañana, dormir 2 horas, haber hecho 1000 tablas. La realidad es que el desgaste no se sentía porque era un entorno, un contexto muy cómodo. Entonces, hoy en día, trabajar 12 horas en un lugar es una locura. En ese momento era una pasión, dejabas todo. Y la verdad que fue una experiencia increíble, un montón de sentimientos. Muy contento, orgulloso. Éramos un grupo de personas increíble que tirábamos siempre para el mismo lado. Y era muy gracioso porque parecíamos que hacíamos 1000 y nos faltaban 1000 más. Y lejos de rendirnos, hacíamos 1000 más y íbamos a buscar por todo. La verdad fue una experiencia totalmente increíble ese día. Sí, hubo problemas de logística, de que se habían como copiado se habían duplicado las direcciones y eso entorpeció un poco después el hecho del tiempo de entrega. Y bueno, nada, a ver, en fin. ¿Qué es lo bueno? Que lo sacamos adelante. Yo me acuerdo del estrés que manejaba por el exceso de responsabilidad, no solo con 500 personas de clientes, sino como cabeza de un grupo de 10 personas que estaban trabajando hace una semana sin parar, con la visión que nosotros le habíamos dado y el hecho de ver que ese día tan especial estaba fallando las cosas, colapsé.
nivel que terminé llorando, me acuerdo, en el patio. Patio, sí. Terminamos Desconsolado llorando en el patio, por... abrazados. estaba sobrepasado de emocionalmente. Me acuerdo Carlitos Sí, mudo. ¿Te acordás? Carlitos Pasa en que shock, mudo. Yo en shock, sí. Carlos. Yo quiero recalcar que o sea, la parte más importante para mí fue el proceso hasta llegar a ese punto. O sea, nosotros tuvimos la corazonada del Día del Padre y hay una realidad que fuimos a vivir. O sea, independientemente del negocio en sí, fue una doble decisión. Fue una decisión de llevar el negocio a crecer. Fue también a nosotros empezar a darle un salto de calidad de vida, ¿no? En términos de crecimiento. Y creo que ahí ese proceso, sí, nos sobrepasó de punta a punta. Yo creo que el hecho de estar organizando 10 días completamente desde dónde va la producción, cómo vamos a vender, qué vamos a publicitar, cómo va la logística y toda esa gestión de equipo, que creo que... Crecimos más rápido de lo que estábamos preparados. Total. Excelente dicho. Y eso hizo que se desborde, Total. 100%. ¿Y qué pasó después? No me acuerdo, porque eso fue junio. Nada, colapsamos, ¿Colapsamos? pero... ¿Resolvimos? Claro, resolvimos. Yo creo que hicimos lo mejor con lo que teníamos. Con lo que teníamos. Siempre. Tanto totalmente. nosotros como con las personas que acompañaron, que yo sostengo que fueron una pieza fundamental a que se pueda cumplir o no cumplir ciertas cosas, pero yo me quedé en shock por una cuestión de... Creo que no entendíamos un poco lo que estaba pasando, que la inercia que un poco veníamos de antes ahora nos hizo dar bueno, ahora acá hay que profesionalizar un poco más el negocio Sí. y ir formando este equipo, tanto con Margo, con Lucho en ventas, como con logística, como con producción, estandarizar procesos, mejorar el marketing, la publicidad, dar un salto de calidad en creatividad. Creo que fue un todo lo que hizo que se impulse, ¿no? Un poco más hacia adelante, ¿no? Sí, me acuerdo que eso, tipo, cuando empezamos pasamos ese día, ¿no? Y todo lo que había quedado de esa situación, miramos para atrás y nos dijimos a nosotros mismos, esto no nos puede volver a pasar. Y creo que ahí tratamos de atacar todas las áreas que teníamos y ver cómo las podíamos optimizar. Lo que sí quiero como resaltar de lo que dijiste vos es esto, la importancia de la gente, ¿no? De la familia y de los amigos, porque yo me acuerdo de mi familia, tipo, en el momento y después, vamos a decir, consolándome o apoyándome y diciéndome, flaco, te levantás y seguís. Sí, puede pasar aparte. Ya está, ¿me entendés? Es parte Igual. de. Y eso es muy importante para seguir adelante, ¿viste? Así que sí. Y bueno, nada, yo lo que recuerdo después es que nos pusimos en serio, tipo, no es que no lo hacíamos en serio, pero ya era como, che, vamos por dividí todo. por departamentos, Vamos por o sea, todo era todo. más... Me acuerdo que hicimos inversiones, invertimos en... Bueno, ahí fue la primera vez que lo profesionalizamos, me acuerdo que compramos mesas nuevas, me acuerdo que invertimos en máquinas de cortar fiambre más grandes, Envasadora, envasadora al vacío. heladeras. Bueno, envasadora al vacío, heladeras, exhibidoras, Sí, freezer. lo que fue la producción fue un salto de calidad tremendo. Yo quería hacer un Tremendo. hincapié ahí porque ahí fue como para mí la dimos en la tecla lo primero porque nosotros empezamos a darnos cuenta de que ¿qué nos había fallado ese Día del Padre? Bueno, había un exceso de producción a hacer en un corto tiempo. ¿Qué necesitamos? Tener producción hecha. Claro. Bueno, un envasador al vacío nos va a permitir, y ahí entra mi mente más matemática, a tratar de hacer cálculos y decir, bueno, pará, si yo produzco tanto, necesito tanto y lo puedo, pues igual es el problema de la comida, que no se puede guardar mucho tiempo porque se afuera. deteriora. Pero bueno, nos informamos y con la envasadora al vacío, claro, producíamos y teníamos todo empaquetado. ¿Vos te acordás, amigo? Era sacar paquetitos, hacer así y ya te la armabas. No, fue una Era locura. 5 minutos. Un crecimiento, ganamos un tiempo además a la larga después que nos Tomamos empezamos a el dar cuenta. tiempo. Tomamos el tiempo. Uy, ¿te acordás de eso, amigo? ¿Te acordás que hacíamos competencias? Carrera, amigo? competencia interna. A vos te Competencia hacíamos interna. competencia con los pibes Yo le a... ganaba a todos. Vos le Sí. ganabas. Eso era buenísimo. Se evaluaba calidad de armado, tiempo de Rapidez, armado sí, y cerrado. Y cerrado. No. Que era todo el proceso que teníamos. Yo me acuerdo que era re divertido, amigo. Y también hasta el mismo proceso de producción, de fetear todos los productos, cómo los ordenábamos, cómo de eso... Era tomarle el tiempo a después cada uno. Los pasamos a las bolsas, o sea, todo, cómo armamos un proceso en base a la necesidad que nos generó crecer tan de golpe. Total, total. Fue tremendo, creo que fue ese año o esos 2 años que todos crecimos un montón, en todos sentidos. Sí, y hay algo que me acuerdo que tiene un punto para mí divertido, que es que
cómo mediábamos el hecho de la producción, el marketing, vender, hasta cuándo vender. Porque por ahí teníamos ideas y era como, bueno, che, Tom, mirá, vamos con esta idea. No, pará, amigo, pero esto hay que pensar cómo producirlo. Y era como, bueno, ¿viste? Era todo ese equilibrio que buscábamos. Sí. Mamá. No, impresionante. La verdad que fue una época muy buena, fue muy linda. Bueno, me disfrazaron de cualquier cosa para salir en las redes cuando tenían eventos. Y bueno, y así siguieron. Y bueno, hasta el día de hoy, mirá, salimos en YouTube, pero todo, mamá, ¿lo que es esto? La verdad que queríamos abrir una línea nueva, que era todo lo vegetariano, ¿te acordás? Terrible. Tremendo. Terrible. Que se nos complicaba el hecho de la Sí, la producción. La producción sí, era la algo- mantención de los productos. Era complicado trabajar con esos productos. Pero bueno, Era empezaban como a crecer realmente los departamentos de una empresa. ¿Me entendés? No era más el emprendimiento de picada de compro-vendo, era ya una empresa, el del marketing. No, eran había que libros de asociar- producciones, procesos, producciones, pasos a pasos de hacer se armó un cosas, coso todo de estandarizado. Logística, marketing, producción, ver cómo las tres se llevaban juntas. O sea, ahí creo que hubo Sí, un yo- profesionalismo que... Total. Y, Algo que quiero inevitable. agregar es que en parte de ese crecimiento, porque me olvidé, es mejoramos mucho la calidad del producto también. Sí. A través de las ferias y todo el recorrido que fuimos haciendo, fuimos conociendo proveedores nuevos que tenían productos top. top. Top, digamos. Y ahí también siento yo que nos empezamos a diferenciar de ir a cualquier lugar y comprar una picada a nuestra picada que tenía productos de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires que nos traían especialmente. Bueno, eso estuvo buenísimo también porque hacía que realmente tu producto... Sí, y yo sostengo algo, era divertido también, porque seguíamos en ese lapso divertido de... Éramos siendo por más amigos profesional- trabajando. Total, y era darle trabajo a gente que queremos un montón, era como ese constantemente estar creando, ¿no? Creo que eso para mí es algo que nos caracterizó en ese proceso. Fue la primera casa broda esa. Fue la primera casa ahora, sí. Ir a una casa de hermanos, amigo, era una locura. Todos los días laburando de mañana a tarde, entre amigos, cocinando para todos, comprando comida, compartiendo, yendo a eventos, conociendo personas, todos juntos por un mismo objetivo, todos con ganas de aportar, de crecer. Yo creo que eso está bueno porque creo que con toda la experiencia no, como todas las vivencias que nosotros tuvimos, yo hoy me doy cuenta de que es muy genuino en nosotros crear comunidad, con los valores que tenemos, resonar con personas y es más fácil trabajar así. Creo que eso lo adquirimos en toda esa etapa, ¿no? El ser de determinada manera que hace que atrae a gente que está en la misma. Total. Y eso es muy valioso para poder encarar cualquier cosa, porque como decís vos, es más divertido, te hace trabajar de otro lado. Sí, además todo lo que se generaba después, cortábamos de trabajar y nos daba gusto a todos Quedarnos un rato, quedarnos a compartir. comer, jugábamos a la Play, que teníamos la Play 2, ahí mismo vivimos tu recibida, ¿te acordás? Un montón de puntos que daba gusto, ¿no? No es que era como una casa de la casa broda de todos. Sí, fue un crecimiento exponencial de todos que bueno, después se fue como, ¿no? Y O sea, vos te yo- empezaste a... Después de un año y medio, ponele como para poner una fecha, ¿no? Como después de un año y medio de todo ese proceso. Bueno, nosotros nos fuimos encontrando también amigos porque por primera vez vivíamos solos y encima juntos y teníamos un negocio que era nuestra casa y con 10 personas. Era como pum, todos juntos, nosotros dos ahí piloteando. Creo que lo hicimos bien. Y bueno, nada, yo en paralelo en ese momento estaba estudiando profe de matemática. Buen dato. Me acuerdo de eso. Y... Sí, conectate con la educación, en el cual... Y ahí empecé a conectar más con la educación, con Claro. el hecho de comunicar. Y yo siempre me caractericé en el negocio por ser el chico de los Excel, el chico de los números, el chico de razonamiento. Y por primera vez en mi vida me empecé como a conectar con una parte de educación, de vocación, de querer comunicar. Eso fue importante para mí. No, yo estaba full marketing, full publicidad, estudiaba, capacitábamos de ese lado, pero también experimentándolo, porque lo bueno que era como, bueno, estudio esto, lo aplico, estudio esto, lo aplico, y para mí eso tenía un valor tremendo. Y creo que ahí, después de un año y medio, no, un poco antes, me sale una primera oportunidad para viajar a Europa, real, con contrato y todo. primera vez. Claro, Claro, en porque ese realidad, momento... la que contaste antes no se termina concretando. Fuiste a Europa, te hiciste la ciudadanía, volviste, Claro, pero no, hasta ahí no, hasta ahí quedó. seguías jugando acá. Claro, ahí jugaba acá. Y me sale la primera propuesta, la cancelo, justamente porque consideraba que estábamos transitando una etapa que tenía mucho valor para nosotros,
por lo menos para mí en este caso, por una decisión individual. Y bueno, nada, al año y medio más o menos me sale una segunda oportunidad y consideraba que en ese momento, o sea, también era una pieza fundamental, ¿no? en el equipo, pero que el negocio estaba encaminado. O sea, había otras personas que podían todavía sostener eso. Y esa segunda oportunidad fue como algo que me impactó, ¿no? Porque, a ver, era como estar viviendo esto, lo otro, a decir, bueno, esto tengo que darle una pausa para ir a cumplir un sueño que por ahí en un momento también me lo propuse. Nada, algo nuevo, ¿no? Porque para todos. Pues imagínate que era irse a Europa, a una ciudad nueva, un idioma nuevo, con gente nueva, a competir, a lo que era una parte mía que me encantaba. Y bueno, Sí, yo creo creo que ahí fue como... Sí, una parte de crecimiento también, ¿no? No, Porque hubo un llamado interno seguramente en vos que te hizo querer moverte. Tal cual. Independientemente de lo que estaba pasando, esa intuición de tengo que hacerlo, tengo que moverme, tengo que seguir haciendo. Creo que fue un poco por ahí, ¿no? Capaz donde nace tu decisión. Totalmente, amigo. Ahí tocaste en la tecla, ¿no? O sea, el concepto de movernos constantemente. Creo que eso hizo que quiera dar un salto de calidad en ese aspecto. Y fue tremendo para mí decidirlo. Fue algo... Fue muy fuerte, la verdad. Bueno, creo que de las pocas veces que lloré en mi vida, creo que esa es una. Sí. Pero bueno, creo que fue también genuino. Y para mí, que lo hayas entendido, o lo hayan entendido, fue también un valor de, che, hacelo que nosotros te apoyamos. Y creo que eso es muy brodo también, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una situación en la cual seguíamos conectados, yo me voy a Europa, y bueno, ahí ya ustedes quedaron como líderes, ¿no? Porque creo que ahí vos tomaste más un rol sí, de... que en realidad yo creo que en ese momento eran más ustedes dos que se estaban haciendo cargo y yo tengo patente también de verlo a Tommy en una situación como con mucho miedo porque vos te ibas y yo me acuerdo de sentir como esa seguridad interna por todo lo que habíamos vivido en el último año, como decirte, amigo, quédate tranquilo que yo estoy acá con vos. O sea, no estás solo, ¿me entendés? Y fue algo también que a mí me permitió mucho crecer internamente porque dije, empecé a contar conmigo desde un lado más de liderazgo. Yo hasta ese momento tenía mis momentos de líder en el equipo, pero me encargaba más de tareas más operativas. Entonces fue un momento donde yo también me animé a decirte, che, contá conmigo que yo estoy codo a codo con vos. O sea, para crear, ¿me entendés? Yo ya me la había creído, yo ya había visto que podíamos y también la oportunidad de que Charlie se vaya me dio a mí un espacio para lucirme y poder demostrarte que teníamos con qué seguir el negocio, ¿me entendés? Por lo menos hasta que él vuelva. Sí, sí, te estaba escuchando y pensaba, decía, claro, es como, volviendo al concepto del movimiento, ¿no? Que él se mueva individualmente generan otro tipo de movimientos. Total. Indudablemente. Totalmente. ¿Me entendés? Porque él se mueve a otro espacio y ese espacio es ocupado por otro y en ese movimiento con otro genera otra cosa y creo que cuando vos tomás una decisión así de equipo, que por más que la tome uno, se transforman los tres, ¿no? Totalmente. Y bueno, yo creo que en ese momento, si bien nosotros siempre tuvimos una buena relación como hermanos, creo que ahí empezó como empezamos a vivir otra cosa. Bueno, creo que ahí vos te enganchás un poco con todo lo que es el mundo del marketing. Sí, amigo, yo creo que la incorporación de Manu fue también un antes y un después para nosotros porque pasamos de ser nosotros solos a justamente a buscar ayuda en otro lado, que no era familiar, por así decirlo, y tuvimos la suerte de cruzarnos con una persona que conectaba muchísimo con nuestros valores. Hoy Manu sería una chica broda, pero totalmente. Y ahí fue cuando a mí me empieza a agarrar mucho gusto a la parte del marketing, porque hasta antes entonces yo, producto, tabla, estética, con respecto a redes sociales, a cómo vender tu producto, cómo generar comunidad. Hasta ese entonces yo no tenía el concepto de generar comunidad y siento que fue algo muy importante y trabajamos bastante tiempo con Manu. Siento que fue gran parte de nuestro camino después. Sí, yo creo que con Manu es como que le dimos como otra cara a la picada, más que nada de lo que es redes, y por primera vez empezamos a tratar de pivotear hacia otro tipo de servicio, a otro modelo de negocio que era más lo que es el catering.
empezamos a encontrar ya no la picada tradicional, era como que nos cansábamos de vender 1000 picadas, una a cada persona. Queríamos una persona que nos compre 1000 picadas, como ese concepto, al mayorista. Entonces empezamos a buscar más lo que era eventos y cosas más personalizadas y teníamos ideas re buenas, me acuerdo, y creo que empezamos a construir más desde ahí. Bueno, igual también, a ver, hay una realidad que todo el concepto de comunidad, de catering, de eventos, de cancha de fútbol, de todo eso, siempre fue una dirección que teníamos ganas de arrancarla y justamente Manu vino a como darle ese, ¿no? Último empujón. Como ese último empujón. Más allá de que estábamos conectados, como creo que ese empuje fue lo que hizo que dé un poco más, ¿no? Y a la vez, por lo menos de mi parte, estar 4 años afuera, en Europa, solo te hace un crecimiento individual alto, por lo menos por cómo lo viví, el hecho de conocer personas, culturas, idiomas, ¿no? Aprender 2 idiomas fue tremendo. Seguir capacitándome en marketing, como ir foco más en eso, ¿no? Y nada, creo que... Claro, bueno, vos a también. nosotros nos pasó parecido porque nosotros cuando nos quedamos solos, aparte de empezar a laburar, empezamos a viajar juntos también. Claro. Empezamos como a hacernos más unidos, ¿Verdad? empezamos con el crecimiento personal, escuchando podcasts, empezamos como a ver otro tipo de formación y aparte y empecé como yo a despertar interés sobre el coaching, que no sabía bien lo que era, escuchar podcasts que hablaban de eso, nivel que terminé estudiando coaching, ¿no? Claro. O sea, me recibí de coach ontológico y eso sumado a mi profesión de matemática, con la educación, el hecho de la comunicación, la psicología, la mente racional, ¿no? Como que traté de hacer un combo ahí también y mi transformación fue un poco por ese lado. Sí, creo que tanto crecimiento personal y todo ese nuevo rumbo que estábamos haciendo también nos hacía sentirnos que con la picada, y después de que Charlie se había ido y de mucho tiempo trabajar con Manu, sentíamos en un punto que la picada capaz estaba cumpliendo su ciclo. No sé si lo recordás. Me acuerdo de tener una charla mano a mano que era de, che, ¿seguimos? Por primera vez nos habíamos planteado porque como ya habíamos crecido y ya teníamos otros conocimientos, y nunca me voy a olvidar más esa charla en tu pieza, que yo te dije que tenía ganas como de seguir intentándolo. Sí. Entonces te propuse de por lo menos hacerme cargo yo solo de la picada, que vos te puedas acomodar con tu nueva etapa. Y bueno, así fue. Lo lideré yo solo un año más. Me mudé de Palomar, porque era tu casa, a Ramos Mejía. Lo llevé, estuvo muy bueno. Yo crecí bastante mentalmente porque tuve que hacerme cargo de todo. Y recuerdo que nada, una vez cumplido ese año, seguía esa chispa interna de que la picada a mí ya me había dado todo. Sí, yo creo que, claro, nos estaba pasando de que empezamos como a ver otro tipo de modelos de negocios, que Total. no eran tan relacionados con el modelo tradicional, sino Exacto. con algo más mundo digital. Y creo que empezaban como a generar esas ganas de migrar para ese mundo. Total. Bueno, habíamos entendido todos en un punto como cada uno, ¿no? En ese crecimiento individual, yo en Europa, Tiago emprendedor, Tommy coach de profesor de educación, y creo que en un punto la picada fue terminando, ¿no? Como diciendo, che, voy a cumplir un ciclo. Pero nada, a ver, la picada es escuela. Sí, totalmente, ¿verdad? La picada fue y será escuela. La picada es escuela, amigo. Bueno, fue una etapa hermosa, muy intensa y muchos aprendizajes y que extraño mucho. Pero bueno, había otras cosas preparadas para ellos. Así que nada.